Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. Los ejercicios que explicaré a continuación son los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo 2 de interés compuesto del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Correa, octava edición. Ejercicio número 1 de la página 37. Se invierte 35.000 pesos en un depósito a término fijo de 3 años al 28% NTB nominal trimestre vencido. Determinar el monto de la entrega al vencimiento del documento. La tasa de interés 28% NTB significa nominal trimestre vencido. Se debe convertir a efectivo trimestre con esta fórmula. Y es igual a J sobre M, donde J es igual a 28% nominal trimestre vencido. El número de trimestres que contiene un año es 4, por consiguiente M es igual a 4. Entonces, decimos que la I, reemplazando J vale 28, dividido entre 4, que es la M, eso nos da 7% efectivo trimestre. Vamos a hacer ahora el flujo de caja o el diagrama de flujo para entender mejor el problema. En el momento 0 o periodo 0 tenemos una inversión de 35.000 pesos. En el primer año tenemos 4 trimestres, en el segundo año 8 trimestres y el tercer año son 12 trimestres. Hay que dar el valor futuro. Cuando me dicen monto se refiere a valor futuro. La tasa de interés es el 7% efectivo trimestral. Por consiguiente decimos que N, otra forma de hallar el número de trimestres, es multiplicar el año, que son 3, por la cantidad de trimestres que contiene un año, que son 4. Por consiguiente, 3 por 4 me da 12. Hay por todos 12 trimestres. Si tenemos la tasa en trimestral, el número de periodos debe ser también trimestral. Aplicando la fórmula, valor futuro es igual a valor presente que multiplica a 1 más I elevado a la N. Esto es igual a 35.000, que es el valor presente. Abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es el 7%, se divide por 100, que sería 0.07. Cierro paréntesis, elevado a la 12. 12 corresponde a la cantidad de trimestres que hay en 3 años. Resolviendo en la calculadora obtenemos lo siguiente: 35.000 abrimos paréntesis, 1 más 0.07, cierro paréntesis, elevado a la 12. Eso es igual a 78.826.7561. Hay que ajustarlo a 2 decimales. Entonces, vamos a irnos entonces por Shift, la tecla Mode, digitamos el 6, que corresponde a Fix. Fix significa ajustar, arreglar o aproximar, y escribimos el número 2, que corresponde a 2 decimales. Respuesta final: 78.826.71. Esta es la respuesta: 78.826.71. Ejercicio 2. Ejercicio 2 de la página 37. Hallar el monto de 48.000 pesos en 127 días
suponiendo una tasa del 30% EA efectivo anual, usa un año de 360 días. Como la tasa de interés del 30% efectivo anual está en efectivo, no se debe hacer ninguna conversión. Se hace el flujo de caja, la inversión es 48.000 pesos, han pasado 127 días para obtener el monto que corresponde al valor final. La tasa de interés corresponde a 30% efectivo anual. El N corresponde al número de periodos. Como estamos hablando de 127 días y la tasa es del 30% efectivo anual, convertir los 123 en años. Por consiguiente, decimos que 127 días por un año que tiene 360 días, eso nos da exactamente 1 por 127 dividido 360, nos da 127 sobre 360, se deja indicado en forma de fracción. Utilizando la fórmula de valor futuro es igual a valor presente que multiplica a 1 más i elevado a la n. Esto es igual 48.000 que multiplica, abro paréntesis, 1 más 0.30, cierro paréntesis, elevado a la 127 sobre 360. Usando la calculadora obtenemos lo siguiente. Digitamos 48.000, abro paréntesis, 1 más 0.030, cierro paréntesis, elevado a la 127 dividido 360 igual 52.654,79. Esa es la respuesta correspondiente al ejercicio número 2. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 3. Ejercicio número 3 de la página 37. ¿Qué capital debo invertir hoy para poder retirar 1.000.000 de pesos dentro de 18 meses, suponiendo que el capital invertido gana el 28% NSB? La tasa de interés del 28% NSB nominal semestre vencido se debe convertir a efectivo semestral con esta fórmula. Y es igual a J sobre M. La J corresponde al 28% nominal semestre vencido. El número de semestres que contiene un año es 2. Por consiguiente, M es igual a 2. Reemplazo de la fórmula y es igual a 28 sobre 2 igual a 14 efectivo semestral. Vamos a graficar el flujo de caja. El día 0 o el periodo 0 corresponde al valor presente que vamos a hallar, qué capital debo invertir. Entonces sería la incógnita, valor presente, un semestre, son 6 meses, 12 meses son 12 meses y 13 meses son 18 meses. Por consiguiente, decimos que el valor futuro es de 1.000.000 de pesos, porque es el dinero que voy a retirar dentro de 18 meses. Como estamos hablando de efectivo semestral, tenemos que trabajar el periodo en semestres. La tasa es 14% efectivo semestral. El número de semestres también se puede hallar
de la siguiente forma. 18 meses por un semestre que contiene 6 meses, eso equivale a 3, hay por todos 3 semestres. Para hallar el valor presente tenemos que partir de esta fórmula. Valor futuro es igual a valor presente que multiplica a 1 más i elevado a la n. Tengo que despejar el valor presente. Este factor que está multiplicando pasa a dividir a valor futuro. Por consiguiente decimos que valor futuro dividido 1 más i a la n es igual a valor presente. Repetimos, este factor que está multiplicando pasa a dividir a valor futuro. Reemplacemos 1.000.000 de pesos, que es el valor futuro, dividido 1 más la tasa de interés corresponde al 14%, se divide por 100, 0.14 elevado a la 3. Usando la calculadora obtenemos lo siguiente. Oprimimos la tecla fraccionario, digitamos 1.000.000 de pesos en el numerador, con el cursor me desplazo hacia abajo, escribimos, abro paréntesis, 1 más 0.14, cierro paréntesis, elevado a la 3, y el igual, obtenemos 674.971.52. Otra forma de hacer el ejercicio es esta fracción, como aquí tengo una potencia en el denominador y está elevado a la n, lo puedo pasar al numerador, aplicando la propiedad cuando se pasa un término del denominador al numerador, el exponente cambia de signo, me queda elevado a la menos n. Valor futuro que multiplica a 1 más i elevado a la menos n. Reemplazando obtenemos 1.000.000 de pesos, abro paréntesis, 1 más 0.14, cierro paréntesis, elevado a la menos 3. Es otra forma de hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo en la calculadora. Digitamos 1.000.000 de pesos, abro paréntesis, digitamos 1 más 0.14 elevado a la menos 3 y el igual. Y nos da exactamente la misma respuesta, 674.971,52. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 4. Ejercicio 4 de la página 37. ¿Cuál es el valor presente de 800.000 pesos en 36 días al 32% efectivo anual? Use un año de 360 días. Como la tasa de interés es del 32% efectivo anual, en efectivo no se debe hacer ninguna conversión. Veamos cómo se hace el flujo de caja. El momento 0 o el periodo 0, valor presente, se desconoce, es la pregunta del ejercicio. A los 36 días debo retirar 800.000 pesos y la tasa de interés es del 32% efectivo anual. Como la tasa está en anual, el periodo debe ser en años. Por consiguiente, hay que convertir los 36 días en años mediante la siguiente conversión. 36 días por un año, que tiene 360 días de acuerdo a este enunciado, pues un año de 360 días. Eso es igual a 36 sobre 360, que equivale a también a 0.1. Como me da salta la división, se puede escribir o bien en fraccionario o como decimal. Partimos de la fórmula valor futuro es igual a valor presente que multiplica a 1 más i elevado a la n. La pregunta valor presente de esta ecuación se despeja a valor presente. El factor que multiplica a valor presente pasa a dividir a valor futuro. Por consiguiente, valor presente es igual a valor futuro dividido 1 más i elevado a la n.
Reemplazando, obtenemos 800.000 dividido 1 más I, que corresponde a la tasa de interés, que es 32%, se divide por 100, 0.32. Todo esto se eleva a la 0.1, que corresponde al número de periodos, a la n. Usando la calculadora, oprimo la tecla fraccionario, en el numerador digitamos 800.000. Con el cursor me desplazo hacia abajo. En el denominador abro paréntesis, escribo 1 más 0.32, cierro paréntesis, elevado a la 0.1 y el igual. Y obtenemos 778.094,95. Otra forma de hacer el ejercicio es esta expresión donde esperamos valor presente. Como este denominador está elevado a la n, lo subimos al numerador cambiando el exponente de signo. Eso es igual a valor futuro que multiplica a 1 más i elevado a la menos n. Reemplacemos valor futuro, 800.000, abro paréntesis, 1 más 0.32 elevado a la menos 0.1. Eso nos da, usando la calculadora, digitamos 800.000 en la calculadora, abro paréntesis, digitamos 1 más 0.32, cierro paréntesis, elevado a la menos 0.1, y obtenemos 778.094,95. Es otra forma de hacer el ejercicio. Bien, hagamos el ejercicio número 5 de la página 37. Halle la rentabilidad anual de un documento que se adquiere en 30.000 pesos y se vende 6 meses más tarde en 50.000. La rentabilidad anual es el interés anual, es decir, hay que hallar el valor de la tasa de interés y en efectivo anual. Vamos a hacer el diagrama de caja o flujo de caja en el periodo 0, valor presente que corresponde a 30.000 en 6 meses o 0.5 años, la mitad de un año es 0.5, es valor futuro, corresponde a 50.000. Como preguntan rentabilidad anual, el tiene que ser en años y 6 meses corresponde a 0.5 años y es la que vamos a hallar. N es igual a medio año, que equivale a 0.5 años. Partimos de la fórmula valor futuro es igual a valor presente que multiplica 1 más i elevado a la n. Vamos a ver entonces la tasa de interés. Valor presente pasa a dividir, valor futuro dividido valor presente es igual a 1 más i elevado a la n. Como tengo que hallar la i, esta n tiene que desaparecer. Para ello vamos a elevar tanto al lado izquierdo como al derecho 1 sobre n. Entonces elevamos a ambos lados de igualdad 1 sobre n y 1 sobre n. Recordemos que una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces si se multiplica n por 1 sobre n, daría 1. Y cuando el exponente es 1, por supuesto que no se escribe. Nos queda entonces que valor futuro sobre valor presente, todo elevado a 1 sobre n es igual a 1 más i. Pasando eso a restar, obtenemos que valor futuro sobre valor presente, todo elevado a 1 sobre n menos 1 es igual a i.
Entonces, y es igual valor futuro sobre valor presente elevada a la 1 sobre n menos 1. Reemplazando, tenemos 50.000 dio 30.000 elevado a la 1 sobre 0.5 menos 1. Eso es igual a, abrimos paréntesis, tecla fraccionario, el numerador digitamos 50.000, me desplazo con el cursor hacia abajo, en el denominador colocamos 30.000, con el cursor me desplazo a la derecha, cierro paréntesis, elevado a la 1 dividido 0.5, con el cursor me desplazo hacia la derecha, menos 1 y el igual. Y obtenemos 10 novenos, que convertido a decimal es 1.78. Y esa respuesta se multiplica por 100. Multiplicando por 100, obtenemos 177.78%. Esa es la respuesta final del ejercicio. La rentabilidad es de 177.78% efectivo anual. Vamos a hacer el ejercicio ahora, los 5 ejercicios utilizando el Excel. Bien, el ejercicio 1 dice: se invierten 35.000 pesos en un depósito a término fijo de 3 años al 28% nominal trimestre vencido. Determinar el monto de la entrega al vencimiento del documento. Hay que hacer un flujo de caja, ya lo expliqué cómo se hace el flujo de caja. Vamos a hacer este ejercicio usando el Excel. Aquí vamos a colocar el valor presente, valor futuro en la siguiente casilla, tasa de interés, y el número de periodos. Bien, valor presente vamos a colocarlo como BP o también como BA, valor actual. Valor futuro, BF. Tasa de interés es la I o la J, dependiendo de lo que nos da el ejercicio. I o J, y en 9 periodos, que siempre va a ser la N. Bien, en este caso me está dando la tasa nominal. Colocamos tasa de interés nominal. Y esa tasa de interés nominal es con letra J. Bien, entonces aquí vamos a colocar los valores conocidos. Valor presente, 35.000. Valor futuro no se conoce, es la incógnita. La tasa de interés es el 28% nominal trimestral. Y el número de periodos corresponde a 12, que son los 12 trimestres. Vamos a hallar el valor futuro. Para ello, digito el igual, buscamos aquí en fórmulas las fórmulas financieras y buscamos valor futuro, que es la incógnita, BF. Aquí se despliega una cantidad de opciones. La tasa la vinculamos con
el 28%, aquí se vincula donde está digitado la tasa de interés. En 9 periodos, que corresponde a 12, pago se deja en blanco, después eso lo explico. Valor actual, que corresponde a 35.000 pesos. Notemos que la respuesta es negativa. ¿Por qué razón? Porque cuando el valor futuro va hacia arriba, se toma como positivo y el valor presente, como va hacia abajo, es negativo. Por consiguiente, aquí colocamos acá, en esta celda, aquí le colocamos al comienzo el negativo. Aquí me quede positiva la respuesta. Pero aquí me están dando, aquí está tomando la respuesta como si fuera el 28% efectivo. Recordemos que como es J, la tasa de interés, aquí la tasa corresponde a la nominal, hay que dividirla por el número de periodos. Entonces aquí tengo que dividir esta expresión entre 4. Recordemos que un año tiene 4 trimestres, aquí se divide por 4 para que me quede en efectiva. Y aceptar. Y obtenemos la respuesta correspondiente a 78.826,71. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2 utilizando el Excel. Voy a copiar esta expresión, voy a copiarla y la pegamos en el ejercicio 2. Bien, borremos esta información, borremos esto. Bueno, hallar el monto de 48.000 pesos en 127 días, suponiendo una tasa del 30% efectivo anual. Es un año de 360 días. Valor presente, valor futuro corresponde a 48.000. Aquí son 48.000 pesos. Valor futuro es la incógnita. La tasa de interés, aquí sería entonces I, porque está en efectiva, y corresponde al 30%. Al 30%. En 9 periodos es 127 días, pero como estamos hablando de un año de 360 días y aquí han transcurrido menos de un año, convertir esto a años. Entonces el 127 lo dividimos entre 360. Nuevamente aquí me voy por las formas financieras, valor futuro, la tasa corresponde al 30%, el número de periodos corresponde a dividir, recordemos 127 en 360, valor actual corresponde a 48.000. Recordemos que el valor presente debe ser negativo. Por consiguiente, aquí esta debe ser negativo y aceptar. Y obtenemos 52.654,79. Así es que se resuelve este tipo de ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 3 usando el Excel. Vamos a pegar esta información bien. Entonces borremos esta información. ¿Qué capital? Ejercicio 3 de la página 37.
¿Qué capital debo invertir hoy para poder retirar 1.000.000 de pesos dentro de 18 meses, suponiendo que el capital invertido gana el 28% nominal semestre vencido? Aquí nos dan J, pues aquí colocamos la J. Esto corresponde a J, que es el internominal. La pregunta es, ¿qué capital debo invertir hoy? O sea, por valor presente, esta es la incógnita. Esta es la incógnita, no la conocemos. Esta es el valor presente, no se conoce. Valor futuro es de 1.000.000 de pesos. Aquí colocamos el 1.000.000 de pesos. La tasa internominal es el 28%. 9 periodos, recordemos como es semestral, deben ser semestres. Hay por todos 3 semestres. Jugamos el 3. Recordemos, si estamos hablando de nominal semestral, la cantidad de periodos corresponde a semestres. Y en 18 meses hay 3 semestres. Vamos a hallar el valor presente o valor actual. Vamos a buscar la fórmula de financieras y buscamos el valor actual, BA. Tasa es el 28%. ¿Listo? Pero no olvidemos que siempre aquí el Excel toma siempre la tasa nominal. Hay que dividirla o pasarla a efectiva. Y para ello tengo que dividirla por el número de periodos que tiene un año. Como es nominal semestral, recordemos que un año tiene 2 semestres. Aquí se divide por 2. Valor futuro que corresponde a 1.000.000 de pesos, que lo vinculamos, aquí está el millón. Número de periodos que corresponde a 3. Noten que respuesta negativa porque justamente como está el valor presente da negativo. Para que me quede positivo, pues simplemente en la fórmula aquí le coloco al comienzo el menos. Respuesta final 674.950,52. Así es que se resuelve este ejercicio para el valor actual. Ejercicio 4. Vamos aquí a copiar esta información. Ejercicio 4. ¿Cuál es el valor presente de 800.000 en 36 días? Al 32% efectivo anual, pues un año de 360 días. Bien, borremos la información. La tasa es tasa de interés efectiva. Aquí es efectiva, no es nominación, es efectiva. Es efectiva. Lo dice el texto, efectiva. EA. Valor actual es el que se va a hallar. Valor futuro corresponde a 800.000. La tasa corresponde a I, que corresponde al 32%. Y en 9 periodos corresponde a 36. Pero como estamos hablando de efectivo anual, estos 36 se convierten a años. Entonces simplemente vamos a dividir el 36 entre 360. Me ubico aquí al frente del valor presente, que es la pregunta. Igual, vamos por fórmulas financieras. Buscamos valor actual. Tasa corresponde al 32%.
Número de periodos corresponde a 0.1. Valor futuro corresponde a 800.000. Y aquí da la respuesta negativa porque el valor presente va hacia abajo. Para que me quede positiva, pues simplemente aquí en la barra colocamos el menos. $778.094,95 es la respuesta al ejercicio número 4. Ejercicio 5. Copiemos esta información. Halle la rentabilidad anual de un documento que se adquiere en 30.000 y se vende 6 meses más tarde en 50.000. Este es el flujo de caja. Vamos a hallar la rentabilidad que corresponde a la tasa de interés. Esta tasa de interés es la incógnita. Esa es la incógnita. Valor futuro, valor presente, lo conocemos, que corresponde a 30.000. Aquí es 30.000. Valor futuro 50.000. Tasa de interés es la pregunta, no la conocemos. Número de periodos, recordemos que hay que hallar esto a años, pues siempre sería 0.5 años, 6 meses equivale a 0.5 años. Colocamos entonces 0,5. Y aquí vamos a hallar la tasa de interés. Entonces para ello vamos por financieras y buscamos tasa. Buscamos la fórmula tasa. Número de periodos 0.5. Valor actual corresponde a 30.000. Valor futuro corresponde a 50.000. Noten que aquí el resultado no me da un resultado lógico. Entonces, ¿por qué razón? Porque tiene que ser negativo el valor presente. Entonces acá colocamos el valor presente o actual, el menos, y obtenemos la tasa de interés que corresponde al 178%. Si queremos darle más decimales, entonces sea 177.78%. Así es que se resuelve este tipo de ejercicios usando el Excel. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.